Muy importante esto del temor y la esperanza. Es un capítulo clave de las obras de Tasawuf, digamos, y de las obras sobre el camino, ¿no? Y en realidad uno tiene que moverse, tiene que desarrollar ambas cosas al mismo tiempo. Bueno, ya lo vamos a dar cuenta porque vamos a seguir con el tema. La esperanza y el temor. Este es un tema muy común en el Tasawuf, ¿no? Y en realidad el creyente se mueve entre estas dos alternativas. Cuando habla de esperanza y de temor, quiere decir, por un lado, la esperanza en la misericordia de Allah, ¿sí? Que Allah va a perdonar nuestras faltas, nuestras cortedades, nuestra incapacidad. Y por otro lado, el temor, digamos, al castigo. Y de alguna manera hay que buscar un equilibrio entre ambas cosas. Si uno está totalmente, digamos, sobrecogido por el temor, llega como a un estado de inmovilidad y de desesperación, ¿no? Porque en realidad somos prácticamente incapaces de mantener un estado perfecto. Caemos una y otra vez. Y esto no solo se aplica a gente como nosotros, que está como en los inicios del camino. Esta situación también la experimenta gente muy avanzada en el camino espiritual. Sus temores, el temor de ellos, el temor por Allah, digamos, el miedo a Allah, el temor a Allah, sigue existiendo porque ellos perciben en otros niveles una serie de cortedades, de cosas que no realizan y se dan cuenta que la tienen, de cosas que nosotros mismos nos damos cuenta en este estadio. Nosotros nos damos cuenta de que no hicimos algún salat, ¿sí? O que dejamos de hacer alguna sunna, de cosas bastante elementales. Hay niveles en donde uno percibe otras faltas de otro orden, mucho más profundas. O sea que el temor nunca desaparece, pero el temor tiene que estar complementado con la esperanza. Tampoco la esperanza sola funciona, porque la esperanza sola hace a gente vaga, ¿sí? Y si uno dice, bueno, tal vez finalmente Allah me va a perdonar, no hay ningún problema. Entonces, hay una esperanza verdadera, que se suele llamar en árabe rajá, ¿sí? Y hay una esperanza ilusoria, que se suele llamar amal. Ambos son nombres también, se usan a veces como nombres propios. Bueno, debes saber que la esperanza y el temor son como dos alas para el viandante espiritual. Es con la fuerza de ambas que logra alcanzar cualquiera de las nobles estaciones espirituales del camino, o sea, las maqamat, ¿sí? Las distintas instancias que se van recorriendo en el suluk, o sea, en el camino espiritual. Porque los obstáculos que velan la presencia divina son muy difíciles y elevados. En tanto la esperanza no es sincera y el ojo no se posa sobre la belleza de la presencia divina, no es posible superar esos obstáculos, porque las pasiones que conducen al infierno son falaces y destructivas, y sus redes son atrayentes y difíciles. En tanto la alarma del temor no impere en el corazón, no se puede estar en guardia para evitarlos. Esta es la causa de que el temor y la esperanza sean una merced inmensa. La esperanza es como la brida, como ocurre con la montura, que permite guiar al siervo de Allah, y el temor es como el látigo, ¿sí?, con el cual se lo asusa. Discutiremos primero las disposiciones relativas a la esperanza y luego las relacionadas con el temor. La imagen que pone acá el Ghazali es una imagen común y muy importante. Dice, son las dos alas para volar. No se conoce ningún pájaro que vuele con un ala sola, ¿sí? Es decir, no se puede tener una sola de estas virtudes. Hay que poseer ambas. Y esto es como si, digamos, fíjense ustedes, si uno tiene dos alas, ¿no?,
y una es demasiado fuerte y golpea más, uno va a tender a volar en la dirección de esa ala y se inclina en un sentido, y viceversa con la otra. O sea que la fuerza de las dos alas tiene que ser medianamente proporcional, digamos, equivalente, para que uno pueda volar derecho, ¿no? Si una de las alas es más fuerte, fatalmente uno se va a torcer. Hay mucha sabiduría en esta cuestión del equilibrio entre el temor y la esperanza. Abdurrahman a veces cuenta, bueno, hay un dicho de un sheikh de la Sharilía del norte de África, no me acuerdo si era, creo que el maestro de Muhammad ibn al-Habib, bueno, que subía los escalones en su casa y decía Rajá, Khawf, Rajá, Khawf, Rajá, al-Khawf. O sea, como que cada paso, un paso en nombre del temor, un paso en nombre de la esperanza. Bien, vamos a empezar con el tema de la esperanza. Es preciso saber que la devoción y la obediencia a Allah Ta'ala, perdón que empezó a sonar el azar. Es preciso saber que la devoción y la obediencia a Allah Ta'ala con la esperanza de su gracia y generosidad es mejor que hacerlo angustiado por el temor a su castigo. Porque el amor surge... ¿Hay una cosa acá? Sí. Porque el amor surge de la esperanza y no hay estación espiritual más elevada que del amor a Allah. Mientras que del temor surgen el terror y la aversión. Es por esto que el mensajero de Allah dijo: que no muera ninguno de vosotros sin tener una buena opinión de Allah, ¿sí? O sea, sin perfeccionar su opinión sobre Allah. Este es un hadith que está en el Muslim. Y dijo también: dice Allah, honrado y exaltado sea, yo estoy en la opinión que mi siervo tiene de mí, que piense pues de mí lo que quiera. Esto tiene que ver, estos hadices son conocidos, ¿no? Este último es un hadith Qudsi, ¿sí? Ana inda zanni abdi bi. Yo estoy en la opinión que mi siervo tiene de mí, que piense pues de mí lo que quiera. Y creo que en algunos casos se añadió a esto lo anterior, o sea, como que el hadiz anterior es un complemento de este hadiz y a veces van juntos. Que no muera ninguno de vosotros sin tener una buena opinión de Allah. Y tener una buena opinión de Allah es confiar en su misericordia, en su provisión, en su perdón, etc. El mensajero de Allah fue a visitar a un hombre que estaba agonizando y le preguntó: ¿cómo te sientes? Respondió el hombre: siento temor por mis pecados y tengo esperanza en la misericordia de mi Señor. Entonces dijo el profeta: no se reúnen ambos en el corazón de un siervo en un momento como este, sin que Allah le dé lo que espera y lo ponga a salvo de lo que teme. Es decir, que no hay mejor situación que morir con ambas cosas, ¿sí? Por un lado el temor, ¿sí? por lo que uno ha, ha omitido o por las cortedades que ha tenido, y por otro lado la esperanza en la misericordia de Allah. En las narraciones sobre Yaqub se cuenta que Allah Ta'ala le habló por inspiración diciéndole: ¿sabes por qué te separé de Yusuf? Porque dijiste: temo que se lo coma el lobo mientras lo descuidáis. ¿Por qué temías al lobo y no tenías esperanza en mí? ¿Por qué pensaste en el descuido de sus hermanos y no pensaste que yo lo cuidaba? Fíjense lo que le está diciendo, ¿no? A veces, en cuestiones como esta, la primera vez cuando los hermanos de José le dicen a Jacob: déjalo ir con nosotros, que nosotros lo cuidamos, ¿eh? Y él le dice: no, tengo miedo que se descuiden y se lo coma el lobo, ¿no? Esto está en la sura de José. Y entonces le dice: pero ¿cómo? ¿No tenías esperanza en mí? ¿No sabes que yo en realidad cuido? Allah cuida a cada criatura, ¿sí? En ese momento el amor de José le hizo olvidarse, ¿no?,
que Allah cuida a cada criatura. Y que si el lobo se come a alguien es porque Allah quiso que se lo comiera. Lo que Allah quiere es, y lo que Allah no quiere no es. Ma radallahu kana, dice el dicho. Lo que Dios quiere es. Bueno, Ali le dijo cierta vez a un hombre al cual el temor por sus muchos pecados lo había conducido a la desesperación: tú, que desesperes de la misericordia de Allah, es peor que tus pecados. Bueno, hay un dicho que supongo que lo pone después, ¿no? Oh creyentes, no desesperéis de la misericordia de vuestro Señor, ¿no? Que eso es del Corán. Dijo el mensajero de Allah: Allah Ta'ala le dirá al siervo el día de la resurrección: ¿qué te impidió rechazar el mal cuando lo presenciaste? Y si Allah le permite argumentar, dirá: Señor mío, tenía esperanzas en ti y tenía miedo de la gente. Entonces Allah Ta'ala le dirá: te lo he perdonado. Porque a veces, claro, uno a veces cede ante el mal, aunque sea al nivel del corazón, en la presencia, porque saben, esto tiene que ver con el hadiz que dice así: quien ve que se comete algo malo, una injusticia, que lo cambie con la mano. Y si no puede, que lo rechace de palabra. Y si no puede, que lo rechace con su corazón. Pero este es el nivel más bajo de la fe. O sea, uno tiene que mantener una actitud ante lo que está mal, una actitud de rechazo. Si lo puede, si tiene la posibilidad de hacerlo, de cambiarlo con la mano, de corregirlo de alguna manera o de denunciarlo directamente para que se sepa cuál es la verdad y qué es lo justo, debe hacerlo. Pero si no puede, por temor, por lo que piense la gente, porque lo pueden rechazar, que eso es lo más común que nos pasa viviendo en sociedad y con otras personas, por lo menos mantener, digamos, interiormente la actitud de rechazo a eso. Y Allah perdonará, como dice este hadiz. Cuando el mensajero de Allah dijo: si supierais lo que yo sé, reiríais poco y lloraríais mucho, y saldríais a los desiertos golpeando vuestros pechos por la desesperación, descendió Jibril y le dijo: tu Señor te manda decir: ¿por qué haces desesperar a mis siervos? Entonces él regresó con ellos y les dio esperanzas y los llenó de anhelo por su Señor. Acá yo puse en la nota que en realidad el hadiz está en un cierto contexto, ¿no? El profeta entra a la mezquita y viendo a sus compañeros riéndose, estaba la gente hablando y riéndose, ¿no? Entonces él les dijo esto: si supieras lo que yo sé, reirías poco y llorarías mucho, y saldrías a hablar, y después se fue. Y la gente se quedó media como anonadada, dice, ¿no? Hicimos mal en estar riéndonos y tratando las cosas con ligereza. Y entonces desciende Jibril y le hace decir: ¿por qué haces que mis siervos se desesperen? Entonces él va y les da esperanza. Ahora me acuerdo de una tradición también referida a Moisés, que en un caso Moisés pasa junto a alguien que está adorando un ídolo, y Moisés lo caga a pedo, ¿sabe qué? Le dice de todo, idólatra, y el hombre se va apesadumbrado y viene y dice: ¿por qué? Dice, ¿por qué le hiciste eso a mi siervo? Porque era un idólatra, dice, estaba adorando un ídolo. Sí, ¿y quién está detrás de ese ídolo? Le dijo Allah, ¿no? Porque en realidad hay un dicho de Ben Arabi que dice así: Allah wara kullu ma'bud. Allah está detrás de todo adorado, ¿sí? O sea, en el ser humano, la actitud de adoración, ¿no?, por algo, aunque haya miles de ídolos, millones de ídolos, aunque cada persona tenga multitud de ídolos, dinero, fama, cosas deseables, todo lo que a ustedes se les ocurra, todo eso esconde la adoración a Allah en realidad. Está como velando la adoración a Allah. Detrás de todo lo adorado está Él en realidad.
Entonces, por eso hay que respetar esa actitud de los siervos, lo que no significa que uno no deba, en la medida de lo posible, orientarlo hacia un adorado más propio de su condición de ser humano, que es adorar al único, que, digamos, propio de los ignorantes, digamos, de los que no tienen esa comprensión, impropio de la condición humana, de la dignidad humana, que es adorar un pedazo de piedra o un ídolo de madera, etc. Dice la tradición que Allah Ta'ala le inspiró a David, ámame y ama a quien me ama, y haz que mis criaturas me amen. Él preguntó, Señor mío, ¿cómo hacer que te amen tus criaturas? Respondió Allah, recuérdame con lo bueno y hermoso, y recuerda mis abundantes bendiciones y mi beneficencia, y hazlos recordar eso, para que no conozcan de mí si no lo ve yo y así me amen. El otro día leía que, en referencia con esto, ¿no? Que una vez Fajreddin Effendi se encontró en un café con uno de los grandes imames de la época. Digamos, asistía mucha gente a sus sermones y demás, a sus jutbas, ¿no? En los viernes. Pero era un hombre bastante severo. Entonces él le dice, ¿por qué tanta severidad, digamos? ¿Por qué tanto recordarle al ser humano el infierno? Y entonces el imam le dijo, nosotros lo único que tenemos es esto, o algo así, ¿no? Nosotros lo que hacemos es plantar el árbol y cuidarlo, para que crezca y digamos, dé frutos, y para eso los mandamos a la gente a los dergas. Nosotros no somos capaces de enseñar el amor lo enseñan ustedes. Y esa respuesta del imam le gustó mucho a Fajreddin Effendi, porque, digamos, son como dos aspectos, ¿no? En realidad, exclusivamente el temor, digamos, el decir esto es haram, aquello es haram, esto está mal, con esto te vas a perder, todo ese tipo de actitudes que fortalecen el temor en la persona, también llevan a una cierta desesperación y a una angustia interior. La esperanza, en cambio, es lo que conduce más hacia el amor. De todas maneras, como dijo al principio, las dos alas tienen que estar equilibradas. Yahya ibn Aqzam, Yahya ibn Aqzam es un famoso sufi, jurista, un célebre, Yahya ibn Aqzam, sí, At-Tamimi, un célebre jurista que intentó 2 veces el cargo de Qadí al-Qudá, ¿sí? O sea, fue juez de jueces y fue consejero de la corte abasí, particularmente de Califa al-Mamun. Fue tradicionista y de él narraron hadices de Yahya ibn Aqzam, se encuentran hadices en el Sunan de Tirmidhi y en el Sahih del Bukhari. Y fue acusado de algunas inmoralidades, y algo de ello se refleja en el sueño que se cuenta, pese a que era un cadí, ¿no? Qadí al-Qudá, o sea, uno de los más grandes juristas de su época. Fue visto en un sueño después de su muerte y se le preguntó. Hay muchas, en los libros clásicos, hay muchos relatos sobre sueños con los muertos, en donde se le pregunta a ellos cuál es su situación. O se ve algo de su situación que directamente o a través de interpretación de la gente que conoce, sabe cómo interpretar los sueños, se deduce cuál es su estado en la otra vida de esa persona. Bueno, alguien le preguntó entonces en el sueño, ¿qué hizo Allah contigo? Y respondió, me hizo parar delante de él y dijo, Sheikh del mal, hiciste esto y aquello, y me atenazó el terror por lo que Allah sabía. Luego dije, Señor mío, ¿y qué pasa con eso que me fue relatado sobre ti? ¿Y qué se te relató sobre mí? Preguntó. Dije, me relató Abdurrazak, de Ma'mar, de Az-Zuhri, de Anas, de tu profeta, de Jibril, que tú dijiste, yo estoy en la opinión que mi siervo tiene de mí,
que piense pues de mí lo que quiera. Y yo pensaba que tú no me castigarías. Entonces dijo Allah, honrado y exaltado sea, han dicho la verdad Jibril, mi profeta, Anas, Az-Zuhri, Ma'mar, Abdurrazak y tú también. Y tras ser perdonado, fui vestido con un atuendo maravilloso y caminé hacia el paraíso conducido por dos jóvenes diciendo, oh alegría inmensa. Fíjense todo lo que enseña acá, ¿no? O sea, está hablando, como este era un jurista, se sabía los hadices, y en ese momento no se puede mentir, o sea, él dice lo que él sentía. Él creía en que predominaba en él la opinión sobre la misericordia de Allah, o sea, en él predominaba la esperanza. Y eso le hizo incurrir en determinadas faltas. Entonces relata este hadiz, se lo relata con el isnad, con lo que lo transmitieron, ¿sí? Abdurrazak, Ma'mar, Zuhri, Anas, del profeta y este de Jibril, porque es un hadiz qudsi, ¿está bien? Yo estoy en la opinión que ya lo dijimos al principio. Bueno, se cuenta en las tradiciones que un hombre de los Banu Israel sembraba entre la gente la desesperanza respecto de la misericordia divina y era muy severo con ellos. Y que Allah dirá el día de la resurrección, hoy serás desahuciado de mi misericordia, tal como solías desahuciar a la gente de ella. Contó el profeta, un hombre fue metido en el infierno y permaneció allí durante 1000 años clamando, oh afectuoso, oh bienhechor, ya Hannan, ya Mannan. ¿Sí? Esto, en este hadiz se basa eso que decimos en el wir. En el wir están estas dos expresiones, ya Hannan, ya Mannan, y se pasa la mano por los brazos, ¿sí? Se frotan los brazos. Entonces Allah Ta'ala le dijo a Jibril, ve y trae a mi siervo. Lógicamente estuvo 1000 años, ¿no? Vino con él y lo puso ante su señor, quien le preguntó, ¿cómo encontraste tu lugar? Es el peor lugar, respondió el hombre. Allah dijo, devolverlo a su lugar. Y mientras se iba caminando, volvió su vista atrás y Allah, honrado y exaltado sea, le preguntó, ¿para qué te das vuelta? Dijo el hombre, tenía la esperanza de que no me devolverías allí luego de que me sacaste. Y entonces dirá el Altísimo, conducido al paraíso. La esperanza fue así la causa de su salvación. Este hadiz está en el Musnad de Ahmad ibn Hanbal, ¿no? Bueno, y ahora empieza a hablar de cuál es la verdadera naturaleza, la realidad de la esperanza, ¿no? Siempre el Ghazali en esta obra habla de la haqiqa de cada una de estas cosas, o sea, de cuál es su realidad intrínseca, porque hay muchos tipos de esperanza, ¿no? No está hablando de cualquier esperanza, está hablando de una cosa muy, muy específica que hay que conocer, y hay que conocer sus diversas categorías. Debes saber que cuando alguien es optimista sobre el futuro, a ese optimismo se lo llama esperanza, rayá. Pero, según las circunstancias, también se lo podría llamar deseo, o incluso ilusión o tontería. Los tontos no ven diferencias entre estos estados y que supone que todos son esperanza. Pero no es el caso. En realidad, si una persona consigue buena simiente, o sea, una buena semilla, y la siembra en una tierra blanda, que ha limpiado de yuyos y cizañas, la riega en los momentos apropiados y espera recoger una gran cosecha si el Altísimo le evita desastres naturales, eso puede llamarse esperanza, ¿no? O sea, que hizo todo. Buscó buena semilla, preparó la tierra, la limpió de yuyos, la riega, y como todo eso son cosas de este mundo, además tiene esperanza de que Allah lo ayudará con todo eso y le evitará desastres naturales, entonces es una esperanza genuina. Pero si alguien tiene simientes malas, que siembra en un terreno duro, que no ha limpiado de yuyos, y espera que llueva en un lugar donde no suele hacerlo, aunque no sea imposible, eso se llama deseo o incluso ilusión. Si una persona así en realidad
tiene buenos deseos, pero no hace nada en pos de eso. O inclusive es un iluso. Se cree que va a obtener algo sin poner nada en juego para que se produzca. No es absolutamente imposible que eso pase, pero evidentemente las probabilidades de que ocurra son muy pequeñas si no pone algo de sí. Análogamente, quien planta la semilla de una fe correcta en el terreno del corazón, limpiándolo de la cizaña de los vicios y los malos hábitos, y regando ese árbol de la fe con la obediencia y la devoción, y esperando que la gracia del Altísimo repela los desastres para que la fe perdure hasta el momento de la muerte, eso puede llamarse esperanza, rayá. La señal de esa correcta esperanza es no cometer faltas en el futuro, ni dejar de dispensar los cuidados que la planta requiere, en tanto sea posible. Porque se deja de cuidar el cultivo cuando hay desesperanza y no mientras hay esperanza de una buena cosecha. En cambio, si esa semilla de la fe no es correcta porque carece de certidumbre o porque teniendo certidumbre el corazón no ha sido purificado de los vicios del carácter, ni ha sido regado con los actos de adoración, esperar en esas circunstancias la misericordia del Altísimo es una tontería, no es esperanza. El ejemplo es muy bueno, ¿no? El ejemplo de la semilla y todo lo que tiene que ver con la semilla. Y en realidad no hay mejor ejemplo que este para el tema de la fe y para el papel que juega en su crecimiento la esperanza. Esto es como lo que dijo el mensajero de Allah. El tonto es quien sigue a su nafs, ¿sí? Sigue a su nafs en todas sus pasiones, en todos sus deseos, y espera algo de Allah, y tiene esperanza en Allah, ¿sí? O sea, realmente un tonto, el que en realidad se entrega a todo lo que le pide el nafs y tiene alguna esperanza en la misericordia de Allah. Acá da otro ejemplo, que no lo pone acá, pero está en el Ijá, ¿no? Acá aúna dos ejemplos que separan la obra en la obra mayor. En la obra madre, el ejemplo del deseo es entrar en un lugar donde por lo general no hay agua y esperar el milagro de que llueva. Y el de la ilusión o tontería, sembrar en una tierra dura, salina y elevada, donde no llega el agua ni la raíz de las plantas puede afianzarse. En cuanto al ejemplo que usa es porque los señores del corazón, así se llaman, los señores del corazón, Arbab al-Qulub, ¿sí? Son la gente del camino espiritual, los que dominan los estados de los corazones y, digamos, saben exactamente lo que corresponde hacer en cada caso. Tienen una certidumbre interior. Los señores de los corazones saben que este mundo es el sembradío de la otra vida. Esto es un ejemplo muy común. O sea, en este mundo se siembra y en el otro se cosecha. Este mundo es como un lugar para sembrar, es un lugar de acción. El otro es un lugar de recompensa y de recoger. Acá se forma, ¿sí? Y por eso se pasa por este plano, y allá se cosecha. El corazón es como la tierra, la fe como la simiente y los actos de obediencia como los actos de labranza para preparar y purificar la tierra y abrir canales para que llegue el agua de riego. El corazón preocupado por este mundo y sumergido en él es como la tierra dura, donde la semilla no crece. El día de la resurrección será el día de la cosecha. Solo cosechará quien haya sembrado, y ninguna siembra crece salvo de la semilla de la fe cuando se reduce lo que la perjudica, como los vicios del carácter, así como no crecen las semillas en una tierra dura y salina. Bueno, y dice Allah Ta'ala. Bueno, este hadiz del tonto viene precedido de una parte que es la parte de el inteligente esta cosa y el tonto está el otro, ¿no? Inteligente es quien somete a su nafs y actúa para lo que hay después de la muerte. E incapaz, ajiz, que sería acá lo que reemplaza como ahmaq, tonto, es quien le da rienda suelta a su deseo de su nafs y espera algo de Allah, ¿no? Bueno, dice el Corán.
y tras ellos vino una generación que heredó la escritura sagrada y que se aferraba a los bienes de este bajo mundo diciendo, seremos perdonados. Él les reprocha de que luego de recibir el conocimiento de los profetas se entreguen en la vida mundana pensando, se nos tendrá misericordia. Esto viene de, y peor aún, y tras ellos sus descendientes se desviaron, abandonaron la oración, siguiendo sus pasiones, y pronto encontrarán su extravío. Bueno, esto es categórico, ¿no? Siempre las generaciones retroceden, y pese a que tienen la escritura, terminan seducidos por el mundo, pensando, o sea, amparándose en una esperanza vana, que es la esperanza que no va acompañada de actos y que no es consecuente con el fin que se persigue, ¿no? Bueno, dejamos acá. Y seguimos la vez que viene, inshallah. ¿Alguna pregunta? Bueno, alhamdulillah. Vamos a seguir con el Ghazali. El Ghazali, estábamos viendo el tema de el temor y la esperanza, el capítulo del temor y la esperanza, y empezó a hablar de la esperanza. Y está hablando de qué significa realmente esperanza. O sea, la esperanza no es en realidad cruzarse de brazos y esperar que Allah nos dé las cosas. Entonces viene dando un montón de ejemplos en ese sentido, ¿sí? Es decir, dice, si uno compra un campo, lo elige bien, es un lugar donde hay lluvia, elige una buena simiente, ara el campo, pone la semilla, la cuida de la cizaña, ¿sí? Y de las alimañas y demás, puede esperar que tenga una buena cosecha. Todavía puede ser que no tenga nada, porque puede venir una tormenta, una plaga, cualquier cosa. Pero en principio ha hecho todo lo necesario. Se puede decir que esa persona puede tener esperanza. Y como ha dicho, lo vimos la última vez que vimos esto, hace 2 clases, se dice siempre que este mundo es el terreno de labranza para la cosecha que se va a hacer en el más allá. Entonces, en este mundo se prepara todo. Entonces, tener esperanza respecto del más allá solamente es una esperanza legítima cuando realmente uno ha puesto acá todo lo que tiene que poner y puede poner en pos de eso. Si no, lo que es un iluso, ¿no? Bueno, hasta ahí había llegado y había dado ejemplos. En consecuencia, cuando el siervo se esfuerza plenamente en forjar aquellas causas que le competen y responden a su arbitrio, su expectativa de un buen resultado es verdaderamente esperanza. Si no atiende en absoluto a su deber, su expectativa es solo tontería e ilusión. Y si lo hace de manera incompleta y defectuosa, su expectativa es mero deseo. Y dijo el mensajero de Allah, la fe no es desear, ¿sí? Laisa ad-din bit-tamanna. La fe no es desear. Y hacer gala, sino aquello que está afirmado en el corazón y es confirmado por los actos. Este es el hadiz completo, acá pone solamente esta parte. Por lo tanto, si alguien se arrepiente, puede esperar que su arrepentimiento sea aceptado. En cuanto a quien no se arrepiente, pero está sumido en la vergüenza y el remordimiento por sus faltas, esperanzado en que Allah Ta'ala lo perdonará, quizás ese estado interior lo conduzca finalmente al arrepentimiento. Pero si no se arrepiente y no siente ninguna desazón por sus faltas, abrigar expectativas en este caso es pura ilusión. Y lo mismo para quien espera ser perdonado sin arrepentirse, aunque a esto los tontos lo llamen esperanza. Dice Allah Ta'ala, en verdad, aquellos que creen, que migran y se esfuerzan por la causa de Allah, esos pueden esperar la misericordia de Allah. Allah es perdonador, misericordiosísimo con los creyentes. Y el significado de esto
es que ellos sí tienen derecho a esperar la misericordia de Allah por su fe y su esfuerzo, aunque no sean los únicos que pueden esperar su gracia. Es decir, el caso de ejemplo, ¿no? O sea, los que creen, emigraron, no se olviden que la hijra, la emigración, es la hijra por Allah y su profeta. Emigrar significa irse de la comarca en donde predomina el mal y donde uno puede ser conducido al error, buscando una comarca donde uno esté bien, pueda practicar su din y no sea inducido al mal. Ese es el significado de la hijra. O sea, los que creen, emigran y se esfuerzan por la causa de Allah, esos pueden esperar la misericordia, pueden tener realmente rayá, o sea, verdadera esperanza. Yahya ibn Mu'adh decía, para mí no hay mayor ilusión que persistir en los pecados esperando la absolución sin remordimiento que esperar acercarse a Allah Ta'ala sin obediencia, que pretender sembrar el paraíso con la semilla del infierno, que procurar la morada de los obedientes con la rebeldía, que esperar la retribución sin trabajo o que desear algo de Allah con abuso y descuido. O sea que hacer todas estas cosas, ha dado acá Yahya ibn Mu'adh un montón de ejemplos, ¿no? Acercarse, pretender, esperar acercarse a la sin obediencia o sembrar el paraíso con la semilla del infierno, etcétera, etcétera. Se cuenta que alguien llamado Zayd al-Hayl le dijo al mensajero de Allah, vine para preguntarte cuál es el signo de Allah en quien Él quiere el bien y cuál es su signo en quien no quiere. Le preguntó el profeta, ¿cómo amaneces tú cada día? Contestó, amanezco deseando el bien y a la gente de bien, y cuando puedo hacer algo de eso, me apresuro a hacerlo con la certidumbre de la recompensa espiritual que entraña. Pero si me pasa algo bueno que pude hacer, me siento triste por eso y lo añoro, si se me pasa algo, ¿no? Entonces dijo el mensajero de Allah, eso que hay en ti es el signo de Allah en quien Él quiere su bien. Si lo hubiera querido para ti lo otro, te habría preparado para ello, y luego habría sido destruido, sin importar en qué valle de la tierra estuvieras. También dijo el profeta, alayhi salatu wasalam, man yuridillahu khayran fakihhu fid-din. Cuando Allah quiere el bien para alguien, le da comprensión en el din, le hace comprender el verdadero significado del din. Y la palabra que usa no hay que interpretarla como hacen algunos en el sentido de saber mucho del fiqh, o sea, de la jurisprudencia islámica, sino tener la comprensión profunda. La comprensión profunda es de otro orden, no es solamente conocer las cuestiones que establece la ley islámica. Por eso, el fundador de nuestra escuela jurídica, el imam Abu Hanifa, no escribió libros sobre fiqh, aunque es el fundador lo escribieron sus discípulos en realidad. Pero él escribió un libro que se llama Al-Fiqh al-Akbar, que es un libro sobre la fe y no sobre el derecho islámico. Bueno, esto es lo que es la esperanza, ¿no? Acaba de definir lo que es la esperanza. Y ahora vamos al tratamiento. ¿Qué pasa si uno no tiene este tipo de esperanza? O sea, si uno realmente no tiene esperanza en Allah o tiene una esperanza ilusoria, un puro deseo, como él acaba de definir, porque está esperando que Allah le dé algo y uno no aporta nada. Es preciso saber que solo necesitan la medicina para esta dolencia dos tipos de enfermo. Uno es el que ha caído en la desesperación por sus numerosos pecados y que no se arrepiente porque piensa que su contrición no será aceptada. Y el otro es el que, acuciado por el temor al castigo divino, se ha impuesto numerosos actos de adoración en los que no puede perseverar. Estos dos necesitan un remedio que restablezca en ellos la esperanza. No así el desobediente iluso que alienta falsas esperanzas sobre la misericordia de Allah
al tiempo que rehúye las devociones y persiste en la transgresión, porque fomentar en él la esperanza sería como darle un veneno mortal. O sea, se entiende lo que quiere decir, ¿no? ¿Qué quiere decir falta de esperanza? ¿Eh? No se refiere a la esperanza del iluso, porque darle más esperanza al iluso, como tiene una esperanza falsa, lo único que va a hacer es acrecentar su falsa esperanza. Que por otra parte se dice en árabe de otra manera, ¿no? La esperanza de la que habla acá se dice en árabe rajá. La otra esperanza se llama amal, que es la esperanza genérica, ¿sí? La esperanza en algo sin acciones consecuentes con eso. Que también puede existir la esperanza, ese tipo de esperanza para muchas cosas de la vida. Pero acá cuando está hablando, digamos, de la vida espiritual, lo que cabe es la palabra rajá. Empezó el azán. Bueno, entonces, él indica acá dos casos. Un caso es el caso del desesperado, ¿sí? El Corán dice claramente, no desesperéis de la misericordia de Allah, ¿no? Y creo que dice también, solo los impíos desesperan de la misericordia de Allah. Entonces puede ser que alguien esté como, digamos, agobiado porque no puede controlarse, no puede dominar sus faltas y entra en la desesperación. En esa persona todavía hay fe, si no, no habría desesperación, ¿no? De alguna manera. Y el otro caso es la persona que se arrepiente, digamos, y se impone muchos actos, pero no puede perseverar en ellos. Hay dos formas de suscitar la esperanza, dice. La primera es con la ponderación. Consiste en reflexionar sobre las maravillas de este mundo y sobre la creación de las plantas y los animales y de los distintos dones y bendiciones que ya hemos enumerado y analizado previamente en el libro sobre el agradecimiento, hasta llegar a percibir en todo eso una misericordia, providencia y benevolencia con las criaturas insuperables. En realidad, quien se examina a sí mismo y percibe cómo él ha creado todo lo que necesita, tanto lo absolutamente indispensable, por ejemplo la cabeza y el corazón, como lo que no es imprescindible, por caso los dedos y las uñas, o cómo él ha creado aquello que nos adorna y embellece, como la rojez de los labios, el arco de las cejas, o la negrura y rigidez de las pestañas, y cómo incluso ha manifestado su benevolencia sobre todos los animales, que hasta en una simple abeja se perciben los refinamientos de su creación, como en la simetría de su forma, en la belleza de sus colores, en la forma en que él las ha guiado para que construyan sus propias viviendas en las cuales almacenar la miel, en cómo obedecen a su reina y en cómo ésta las gobierna. Quien medita sobre todas estas maravillas, externas e internas, en sí mismo y en todas las cosas creadas, comprende que esa misericordia y benevolencia son demasiado grandes y universales como para sentirse sumido en la desesperación y el desánimo, o como para que el temor lo domine. Bueno, hay mucho que agregar acá, ¿no? Ya habló sobre el agradecimiento, inclusive fue punto por punto destacando todo lo que tenemos y los cuales no somos conscientes y no agradecemos. Es cierto que si uno medita en la creación, uno percibe que todo está ordenado y está pensado con, digamos, con un cuidado para cada cosa, en donde no se descuida la parte de cada uno, la belleza, digamos, el beneficio para todos. Entonces, y eso es lo que dice Allah en el Corán. وَسِعَتْ رَحْمَتِي كُلَّ شَيْءٍ. Mi misericordia abarca todas las cosas. ¿Eh? O dice también, mi misericordia ha aventajado a mi ira. O sea que los hadices, los dichos del Corán y demás sobre la misericordia de Allah
son innumerables. No hay lugar para que la persona se desespere. Nada que pueda hacer una criatura, por malo que sea, ¿no? Puede dejar de ser cubierto por la misericordia de Allah. Por lo que dice el Corán, que abarca todas las cosas. En realidad, el temor y la esperanza deberían estar equilibrados, y eso se consigue haciendo que se imponga la esperanza cuando imperan el temor y el desánimo. Las señales de la benevolencia y la misericordia divinas en la creación no tienen fin, y por eso uno de los grandes gnósticos afirmaba que no hay versículo del Corán que fortalezca más la esperanza que la ley del préstamo. Cuando le preguntaron, ¿qué hay en ella sobre la esperanza?, contestó, este mundo, todo él, es una menudencia, y la provisión que el hombre obtiene de él también es muy poco. Y de su provisión mundana la deuda es solo una minucia, y sin embargo, observa cómo Allah Ta'ala revela sobre la deuda la ley más larga del Corán para guiar a su siervo a que tome precauciones para el cuidado de su deuda. ¿Qué lo hará entonces para que su siervo preserve su din, algo invalorable e irreemplazable? Acá juega con dos palabras que en árabe se escriben igual, pero se pronuncian diferente. Dain y din. Dain es deuda, y la ayatud dain, la aleya de la deuda, ¿sí?, también llamado aleya del préstamo, es la más larga del Corán, ¿sí?, y tiene un montón de indicaciones para los recaudos que hay que tomar en esa circunstancia. Entonces, fíjense cómo Allah se preocupa misericordiosamente de una cosa que es algo, desde el punto de vista espiritual, aparentemente mínimo, pero que le ahorra muchísimos problemas al ser humano si se atiene a esas normas, ¿no?, y coloca la deuda en su justo lugar. Se llama Ayatul Mudayana o Ayatul Dain. Es la ley 282 de la Sura Al-Baqarah. Una página o página y media. Contiene un montón de disposiciones legales y éticas referidas a las deudas y otras transacciones comerciales, registro, testigos, notario y un montón de cosas por el estilo. Es una fuente de un montón de disposiciones del din sobre esas cuestiones. Espirituales y concretas, materiales. Bueno. Esto, la ponderación reflexiva, es un remedio para suscitar la esperanza, pero no todos pueden alcanzar ese grado espiritual. O sea, hay gente que eso no le alcanza, ¿sí? La otra forma de estimular la esperanza es meditar sobre los versículos coránicos y las tradiciones que hablan de la esperanza, que son innumerables, como cuando dice el Corán que nadie debe desesperar de la misericordia de Allah. Diles de mi parte, oh profeta, oh siervos míos, que os habéis excedido contra vosotros mismos. No desesperéis de la misericordia de Allah. Allah perdona todas las faltas. Él es perdonador, misericordiosísimo. Acá solamente pone la parte que dice, La taqnatu min rahmatillah. No desesperéis de la misericordia de Allah. Pero todo el versículo está acá, está todo completo, para que se vea a qué se aplica. Se aplica, dice, oh siervos míos que os habéis excedido contra vosotros mismos. O sea, que habéis actuado contra vosotros mismos, digamos, perjudicándoos por vuestra conducta, en vuestro estado interior, etc. O cuando afirma que los ángeles piden perdón por vosotros. Y dice, los ángeles glorifican con alabanzas a su Señor y piden el perdón para quienes están en la tierra. ¿Acaso no es Allah el perdonador, el misericordiosísimo? O las referencias a que el infierno está destinado a los incrédulos y que con él solo procura atemorizar a sus siervos creyentes para que se enmienden. Como dice, las sombras del fuego les cubrirán a los incrédulos por encima y por debajo. Así es como Allah atemoriza a sus siervos. Siervos míos, temedme pues.
Fíjense lo que está diciendo, ¿no? Allah le está recordando esa situación y es una manera de atemorizar a sus siervos, sobre todo a los que sabe que son sus siervos creyentes, para mantenerlos en el sendero recto. Y se cuenta que el profeta suplicaba sin cesar por el perdón de su comunidad hasta que se le dijo: ¿es que no te complace que se te haya revelado esta ley? Por cierto que tu Señor tiene la facultad de perdonar a la gente pese a sus injusticias. ¿No? Fíjense, por cierto que tu Señor tiene la facultad de perdonar a la gente pese a sus injusticias. Y cuando se reveló la ley, ¿sí? Y por cierto que tu Señor te dará y estará satisfecho. Él dijo: no estará satisfecho Muhammad mientras alguien de su comunidad esté en el infierno. A ver qué dice acá. Vamos a leer algo de lo que dijo antes. Está bien. No, está bien. Sobre esto, sobre este dicho, ¿sí? Hay un comentario acá que dice, decía Abu Ja'far Muhammad ibn Ali. ¿Saben quién fue Abu Ja'far Muhammad ibn Ali? Se llamaba Muhammad al-Baqir, es el quinto de los imames, ¿sí? Es decir, el hijo de Ali ibn Ali, Ali Zain al-Abidin, que era hijo de el Hussein, ¿sí? Hijo de Ali. Vosotros, la gente de Irak, decís que la ley más esperanzadora del libro de Allah es: oh siervos míos que os habéis excedido contra vosotros mismos, no desesperéis de la misericordia de Allah. Pero para nosotros, la gente de la casa, para Ahlul Bayt, la ley más esperanzadora es: y te dará tu Señor y estarás satisfecho. Es decir, ¿por qué la ley más esperanzadora? Porque el profeta va a pedir por su gente, ¿sí? وَلَا سَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى. Tu Señor te dará y estará satisfecho. Y Él seguirá pidiendo. Y nadie va, digamos, por nadie de su comunidad va a dejar de pedir. Y entonces, para que esté satisfecho, Allah le va a conceder todo lo que Él pida. Eso es un signo extraordinario de la misericordia de Allah. En cuanto a las tradiciones, dijo el mensajero de Allah: la mía es una comunidad que será tratada con misericordia. No habrá castigos para ella en el más allá, pues sus castigos serán adelantados en este mundo con terremotos y disensiones. Y cuando llegue el día del juicio, un hombre de la gente del libro pagará por cada hombre de mi comunidad siendo arrojado al fuego, y se le dirá al musulmán que ha cometido faltas: este es tu rescate del infierno. Dijo también: la fiebre proviene del hervor de la Gehenna. Esa es la porción del infierno que recibe el creyente. Una musulmana me preguntó por esto que dice acá, ¿no? Ella conmovida, como diciendo: y bueno, pero esto no va contra la famosa tolerancia y toda esa cuestión. Está como diciendo que el musulmán el musulmán pecador, ¿sí?, va a ser salvado del infierno a cambio de alguien de la gente del libro, creyente también, pero pecador, ¿no? Eso es lo que está diciendo, fundamentalmente. No está hablando de que se va digamos, a echar a gente del libro, a cualquiera del libro, al infierno, para que un musulmán se salve si ha cometido errores. En realidad, el Corán es bien claro que dice, el Corán dice muy claramente: por cierto que los creyentes, los judíos y los sabeos, quienes obran el bien, ¿sí?, que creen en Allah y obran el bien, ¿sí?, no tendrán temor ni se atribularán, o sea, conseguirán la salvación. Acá está hablando exclusivamente de que el musulmán
tendrá, el musulmán pecador, tendrá más prerrogativas que el de la gente del libro pecador, judíos, cristianos, etc. Y bueno, y lo que ya sabemos, que la fiebre es, digamos, como en general las enfermedades son una kafara. Es decir, muchas de las cosas que nos pasan, como decía hoy Isaac, citando el dicho ese de Mujica, hay cosas malas que nos pasan en este mundo. Las cosas malas que nos pasan, el creyente las interpreta como una kafara, es decir, como una expiación para daños peores que podría sufrir en el otro mundo. O sea, que eso malo que le pasa al creyente en esta vida es siempre bueno, ¿no? Puede ser malo para esta vida, pero a la larga va a ser bueno para el creyente en la otra. Se ha narrado de Anas que el mensajero de Allah dijo, suplicándole a su Señor por los pecados de su comunidad: Señor mío, confíame a mí la cuenta de ellos para que solo yo vea sus maldades. Y entonces Allah Ta'ala le inspiró: ellos son tu comunidad y son también mis siervos, y yo soy más misericordioso con ellos que tú. No le confiaré la cuenta de ellos a otro que a mí mismo, para que ni tú ni ningún otro vean sus maldades. Es lo que dice Allah al profeta, ¿no? ¿Está? Porque una de las cuestiones de los errores es la pauta, digamos, la norma es no perder la vergüenza. Mientras uno no pierde la vergüenza por algunas cosas que hace, siente o piensa, es porque todavía está actuando la fe en él. Si pierde la vergüenza, es como que, digamos, ese mal ya se ha apoderado de él, ¿no? Entonces, por eso se dice esto, que Allah hablará el día del juicio con los creyentes, les mostrará sus faltas o sus registros, el registro de sus acciones, se los mostrará en privado, ¿sí? O por eso hace este pedido del profeta, para que esas cosas, o sea, todos tenemos vergüenzas en el placar, como decimos habitualmente. Tenemos vergüenzas guardadas que nos dolería profundamente que otros se enteraran. La vergüenza es cuando, este tipo de vergüenza, hay muchos tipos de vergüenza, ¿no? Este tipo de vergüenza es la vergüenza que uno siente cuando uno se ve sintiendo o haciendo cosas que considera indignas de su condición de ser humano, como la considera como una cosa baja, como una cosa animal, como una cosa que no corresponde. Ese tipo de vergüenza es una vergüenza buena porque indica que está actuando la fe. Después está la vergüenza común, digamos, que uno siente con sus semejantes por hacer algo ridículo o cosas por el estilo, o a veces por algún error que se comete, etc. Pero acá está hablando específicamente de esa sensación de estar, digamos, haciendo algo malo. Por eso se dice que al-hayá, la vergüenza, es parte de la fe, ¿no? La vergüenza acompaña a la fe. El creyente siente vergüenza, que es, digamos, algo muy interno cuando ve que está haciendo algo que no corresponde, así que va contra su dignidad de ser humano, va contra su condición de califa de Allah, ¿no? Bueno, y voy a dejar acá. ¿Alguna pregunta? Muy importante esto de la esperanza. Hay gente que nunca pierde la esperanza, pero los que nunca pierden la esperanza son también, están en la categoría de los ilusos, ¿no? ¿Está? A veces a uno, cuando ve que los esfuerzos se chocan contra la pared, uno tiene tendencia a bajar los brazos, a decir nunca voy a poder. Acuérdense en este sentido lo que dije al principio. En realidad, la bijiddin wa ijtihad bal ata min al-jawad. No es por esfuerzo ni insistencia, sino que es un regalo del generoso. Uno tiene que dar todo lo que pueda y confiar en Allah, entregarse a Él con esperanza. Y seguir ese dicho que es el más importante, ¿no? Oh siervos míos,
no desesperéis de la misericordia de Allah. El Islam no es la religión del futuro, el Islam es la religión eterna, es el din de la fitra del ser humano, es el din de los profetas anteriores a Muhammad que dicen en el Corán somos musulmanes. No hay dos din, ¿sí? Hay un solo din que es el din de la fitra, que todos han seguido, aunque después sus disposiciones puedan variar, y es el din que se adapta naturalmente a la naturaleza humana. El profeta Muhammad está claramente definido en el Corán, ¿no? De muchas maneras, inclusive delimitando bien su función. No me animo a definir al profeta, ¿no? Lo han hecho los poetas, lo han hecho los auliá. Yo creo que la esencia del Nabi alayhi salatu wasalam es que él es la primera luz manifestada por Allah. Es en realidad el alfa y el omega. En realidad todo lo que está por debajo de él es una expresión de su realidad. Por eso cuando le dijo el profeta a Jabir ibn al-Alladi, antes de que fuera creado Adán, ya existía la luz de tu profeta. Y ese es un secreto importante si uno lo medita, ¿no? En realidad, como que toda la creación, todo lo que existe, de alguna manera, está justificado por su existencia. Es simplemente el peso de la fe y el peso de la certidumbre que se ha ido sumando con los años y que me ha ido dando pruebas. Entonces eso sí es lo que me permite ver la enfermedad como una contingencia más de este mundo, digamos, que todos padecen y yo no la estoy pasando todavía por lo menos tan mal en ese sentido, ¿no? La experiencia de la muerte es claramente una experiencia central. Creo que es un hadith qudsi, dice Allah, nada lamento tanto como en ponerle a mi siervo creyente la muerte, porque sé que la detesta. Yo creo que la partida tiene que ser tanto más serena cuanto ha sido la fuerza de la fe, ¿no? Hay una regla de oro que nos explicó varias veces Tosun Baba y que es fundamental. Cuando vayas a hacer algo, fíjate si eso que vas a hacer te beneficia solamente a vos y no beneficia a nadie más. Si es así, mejor no lo hagas. Si te beneficia a vos y beneficia también a otro, entonces sí puedes hacerlo. Y si te perjudica a vos y beneficia al otro y conseguís hacer eso, ese es el grado más elevado. Es el izar, es el altruismo, en donde uno, digamos, entrega su parte de la acción. Yo creo que esa regla de oro es clave para vivir. Si alguien la pone en práctica, realmente alcanza la felicidad. Sacrificarse por el otro, perjudicándose uno mismo, ese es claramente el grado más elevado. Walhamdulillahi Rabbil Alamin.